saber siempre y que sí o sí tienen que saber enfocarlo. ¿Ya? Es sencillo, pero tienen que tener una buena base para que entiendan qué cosa es la ictericia y cómo manejarlo. Entonces, el objetivo de esta clase del síndrome ictérico, o sea, tampoco vamos a desarrollarlo a profundidad porque ustedes están en semiología, pero tienen que saber qué cosa es la ictericia o el síndrome ictérico, conocer la fisiopatología básica de la ictericia. Quiero que puedan describir las principales causas de ictericia, que sepan que hay ictericia prehepática, hepática y poshepática, o sea, eso es algo que tienen que saber desde ahorita. Tienen que saber interpretar las pruebas de laboratorio relacionadas con la bilirrubina y el resto de las enzimas hepáticas y que sepan orientar su diagnóstico diferencial según los hallazgos clínicos y bioquímicos que vean. ¿Ya? Entonces, el síndrome ictérico o la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, obviamente. Y esto es causado por un aumento de la bilirrubina. Generalmente, niveles mayores de 2 miligramos por decilitro ya se van a notar. Cuando el paciente tiene menos de 2, a veces lo pueden ustedes detectar en las escleras, pero a veces no lo van a notar. También, si el paciente es observador, puede notarlo porque la orina se empieza a poner oscura. Entonces, puede ser esa la primera señal de ictericia. Entonces, el síndrome ictérico se refiere a la manifestación clínica del aumento de la bilirrubina, ¿ok? Es el aumento de la bilirrubina. Ahora, ¿qué es la bilirrubina? La bilirrubina es un pigmento, ¿ya? Que proviene del catabolismo del grupo hemo, que ustedes saben que viene de la hemoglobina, que se degrada en la sangre. Y esta bilirrubina puede ser de dos tipos. Hay una bilirrubina que es insoluble, también llamada indirecta o no conjugada, y la llamada directa, conjugada o soluble. ¿Ok? Entonces, es importante cuando ustedes piden un análisis de un perfil hepático que miren qué fracción de la bilirrubina es la que está elevada. En cualquier laboratorio del mundo les van a informar bilirrubina total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. La suma de la directa y de la indirecta es la total. ¿Ok? Entonces, eso es importante cuando ustedes van a querer plantearse algún diagnóstico. Entonces, dentro de la fisiopatología, ustedes tienen que la producción de bilirrubina se da a partir de la degradación del hemo en el sistema retículo endotelial. Esta bilirrubina que se degrada o que proviene de la degradación del hemo se va a captar por el hepatocito, o sea, las células del hígado. Y al captarse en el hepatocito se va a conjugar con el ácido glucurónico para formar la bilirrubina conjugada o directa. Y esta bilirrubina que se forma se va a excretar al canalículo biliar y va a salir al intestino y luego, bueno, va a salir en las heces y en la orina. ¿Ok? Entonces, acá está la grafiquita que quiero que miren. Entonces, este de acá, esta fracción, toda esta parte izquierda, es el sistema retículo endotelial. Esta parte rosadita es la sangre. Aquí está el huesito. Entonces, vamos a empezar de acá. Los glóbulos rojos, ustedes saben que se forman en un proceso que se llama la eritropoiesis. Se forma en la médula ósea roja de nuestros huesos largos. Y al formarse el glóbulo rojo sale a la circulación. Esta parte rosadita es la circulación de la sangre. Sale a la circulación, están los glóbulos rojos que, como ustedes bien saben, viven en promedio 120 días. ¿Qué pasa después de los 120 días? Pues envejecen y nuestro sistema retículo endotelial los va a destruir. Entonces se destruye, se come los hematíes viejos y se va a fraccionar, digamos, o se va a obtener el grupo hemo. Este grupo hemo es que es el que se va a oxidar y se va a dar lugar a la biliverdina. La biliverdina se va a reducir y se va a formar la llamada bilirrubina no conjugada o indirecta. Entonces, esta es la bilirrubina que está en la sangre, que deriva de los glóbulos rojos destruidos, ¿ya? Y esta bilirrubina es la que se va a unir a la albúmina en la sangre. Se une a la albúmina
Y esta albúmina va a permitir que se pueda transportar y va a poder ingresar al hígado, al hepatocito, donde se va a conjugar y va a producir la bilirrubina conjugada. Y esta bilirrubina es la que se produce en el hígado y es la que cuando se altera generalmente te indica un problema del hígado. Cuando la bilirrubina no conjugada es la que está alta, te habla de un problema prehepático, un problema puede ser de la sangre o del retículo sistema endotelial, pero es prehepático. Cuando ya la bilirrubina se ha conjugado, estamos hablando de que ya entró al hígado, esa bilirrubina ya se conjugó y ya tenemos la bilirrubina conjugada. Que en situaciones fisiológicas normales va a salir hacia el intestino, una parte va a salir en las heces y otra parte va a salir en la orina. ¿Ok? Entonces, ese es el caminito que normalmente sigue la bilirrubina. Entonces, por eso es importante saber esto. ¿Por qué? Porque existe un tipo de ictericia llamada prehepática. ¿Y por qué prehepática? Porque se refiere a la elevación de esta bilirrubina que todavía no entra al hígado. Esta bilirrubina está fuera del hígado, todavía no entra. Cuando entra, ya si hay algún problema en el hígado, se llamará ictericia hepática. Entonces, las ictericias pueden ser prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Y esto es lo que quiero que recuerden de la clase y quiero que aprendan, que la ictericia puede ser prehepática, hepática y poshepática en base a la fisiopatología que les he mostrado acá. Recuerden que el glóbulo rojo se va a destruir y de ahí aparece el grupo hemo y de ahí se va a derivar la bilirrubina. Entonces, tenemos las tres formas o tres tipos de ictericia. La prehepática también se le podría llamar hemolítica, que se refiere a una producción excesiva de bilirrubina no conjugada. O sea, hay mucha destrucción de glóbulos rojos, sube la bilirrubina y digamos que sobrepasa el funcionamiento del hígado. El hígado no puede conjugar toda la bilirrubina, entonces se queda esa bilirrubina no conjugada fuera del hígado y aumenta, y eso es una ictericia prehepática. Esto se suele ver en las anemias hemolíticas, ese es el ejemplo más común, y en algunas deformaciones de los glóbulos rojos como la esferocitosis. ¿Qué es lo que va a aumentar acá? La bilirrubina indirecta, ¿ok? La indirecta. Entonces, ¿qué pasa con las ictericias hepáticas, también llamadas parenquimatosas? Esto va a suceder por un daño hepatocelular, o sea, del hígado, con una alteración ya sea de la captación, de la conjugación o de la excreción. Y esto se suele ver como ejemplo típico, por ejemplo, en la hepatitis viral. Cuando tienes una hepatitis A o una hepatitis B, se suben tus niveles de bilirrubina conjugada, ¿ok? Cuando tienes cirrosis o cuando tienes una hepatotoxicidad por algún fármaco que has tomado. Entonces, en este tipo de ictericia hepática van a estar elevadas ambas, tanto la directa como la indirecta. Puede haber una elevación mixta de la bilirrubina. Y en la poshepática, también llamada colestásica u obstructiva, se refiere a que hay una obstrucción en el flujo de salida de la bilis. Entonces, ¿cuál es la causa más común? Por ejemplo, el tener una piedra, una piedrita, un cálculo en el colédoco, o tener un tumor del páncreas que está obstruyendo la salida de la bilis. En ese caso, ¿qué es lo que típicamente más se va a elevar? La bilirrubina directa. Entonces, en la ictericia prehepática, esta va a ocurrir antes de que la bilirrubina ingrese al hepatocito y se va a deber a un aumento de la producción de la bilirrubina o a la interferencia en la captación por algo, puede ser por medicamentos. Entonces, tenemos la hemólisis, la anemia hemolítica es la causa más frecuente de ictericia prehepática y otras, la eritropoyesis ineficaz, transfusiones de sangre. A veces hay pacientes que ustedes le transfunden sangre y empiezan a ponerse ictéricos y puede ser porque están destruyéndose los glóbulos rojos. Y por absorción de hematomas, también sucede eso. En ictericia hepática, entonces pueden haber varias causas. Una, por ejemplo, es el defecto de la conjugación. Ustedes ya les mostré en la gráfica que la bilirrubina ingresa al hepatocito y se tiene que conjugar, ¿no es cierto?, a través de la acción de la UDP glucuroniltransferasa. ¿Qué pasa si la persona tiene un déficit de esta enzima?
la bilirrubina no se va a conjugar. Y ahí tienen ustedes, si alguna vez han escuchado el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es una enfermedad congénita, o no enfermedad, una deficiencia congénita de esta enzima, por la cual estos pacientes que tienen Gilbert siempre van a tener los niveles elevados de la bilirrubina indirecta, pero muy leve, muy leve. El Crigler-Najjar es otro trastorno congénito en el que también hay deficiencia de esta glucuroniltransferasa y es un poco más severa que el Gilbert. Incluso tiene una forma más grave que no es compatible con la vida. Y otra forma que sí puede ser compatible con la vida y son pacientes que van a tener niveles elevados de bilirrubina a predominio indirecto. Sin embargo, es un problema hepático porque es un defecto de la conjugación. Luego tenemos un defecto en la excreción. O sea, son pacientes que ya están conjugados, ya se convirtió la bilirrubina, pero ahí tiene deficiencias en los transportadores y no les permite eliminar esta bilirrubina. Para ahí ustedes tienen estas dos enfermedades también, el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. Estos son menos frecuentes, pero también tienen que conocerlos porque son los defectos en la excreción conocidos en el hepatocito. Y los más comunes son las lesiones hepatocelulares. Lesión quiere decir cuando, por ejemplo, hay una hepatitis, hay toxicidad del hígado por fármacos, cuando hay cirrosis hepática. ¿Ya? Esto les va a generar típicamente la ictericia hepática por aumento de la bilirrubina. Puede ser una elevación mixta, pero esta es la más frecuente. Y la otra es la llamada colestasis, pero intrahepática. Hay enfermedades como la CBP, que es la colangitis biliar primaria, la CEP, que es la colangitis esclerosante primaria, algunas enfermedades de depósito como la sarcoidosis. En el embarazo también hay un trastorno que se llama colestasis intrahepática del embarazo y también algunos fármacos pueden causar esta colestasis. Entonces, ¿a qué se refiere? Es un paciente que va a tener niveles elevados de bilirrubina, niveles elevados de fosfatasa alcalina, GGTP, sin tener una obstrucción extrahepática. O sea, esos son pacientes que no tienen cálculos, no tienen tumores. Es un problema intrahepático, pero sigue siendo una colestasis. Entonces, en todos estos casos, el paciente va a tener ictericia. ¿Ok? En todos estos casos va a tener ictericia, pero fíjense que dentro del hígado hay varios puntos donde puede estar el defecto. No solamente en el defecto en la conjugación, puede ser en la excreción, puede ser una lesión en el hepatocito y puede ser una colestasis. Entonces son las 4 formas en las que el paciente puede tener una ictericia hepática. Y en la ictericia poshepática, eso sí está fuera del hígado y ahí tiene que ver con algún problema de las vías biliares. Entonces puede ser un cálculo, acá tienen cálculos en la vesícula, que a veces se salen de la vesícula y se atracan en este conducto o en este conducto que es el colédoco y no van a dejar salir la bilis. O puede ser que el paciente tenga un tumor. Por ejemplo, este paciente está en una imagen que tiene un tumor de la ampolla de Vater y al obstruir acá no deja salir la bilis del hígado. Entonces, esas son las causas más frecuentes, digamos, de ictericia poshepática. Algunas pautas del diagnóstico diferencial, por ejemplo, como causas prehepáticas, la hemólisis, las reacciones hemolíticas, los hematomas que se pueden reabsorber, un infarto pulmonar, algunos fármacos. Como causas hepáticas de ictericia, por ejemplo, tienen el daño inducido por drogas, la hepatitis alcohólica, que también no es tan rara, la hepatitis autoinmune, que tampoco es tan rara, algunas enfermedades de depósito como la hemocromatosis o hepatitis de tipo isquémica, ¿no? El hígado graso, que es una de las causas más frecuentes de enfermedad hepática en nuestro tiempo, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es raro, las hepatitis virales. Y en las causas poshepáticas, como diagnósticos diferenciales, pueden tener también algunas estenosis quirúrgicas. Por ejemplo, paciente que, digamos, les dice, hace una semana me operaron de la vesícula y ahora estoy ictérico. Entonces puede ser una lesión durante una cirugía, pueden cortar sin querer, equivocadamente el colédoco, en lugar de cortar el conducto cístico, cortan el colédoco y pueden generar una estenosis quirúrgica que genera ictericia. La presencia de cálculos, la presencia de cáncer de la vía biliar puede generar ictericia poshepática. La compresión por algo de los conductos biliares, por algo,
generalmente un tumor, pero la compresión. Los tumores, la pancreatitis pueden ser causa de ictericia posthepática. Entonces, es una tablita bien completa del diagnóstico diferencial de las ictericias. En cuanto a la manifestación clínica, ya esto es un poco más dirigido a las hepáticas y poshepáticas. Las prehepáticas, ustedes saben que más son tema del hematólogo, ¿no es cierto? Fíjense, las causas prehepáticas son la hemólisis, hematomas, o sea, no son entidades que las vamos a ver como gastroenterólogos. Las causas hepáticas y poshepáticas sí. Entonces, las manifestaciones clínicas, obviamente primero está la coloración amarillenta primero de las escleras y luego va progresando, la piel también se pone amarilla, la orina se pone oscura, eso se llama coluria, ¿no? Pueden ver acá cómo es una orina normal y cómo es una orina colúrica que parece té cargado. Eso es cuando hay una bilirrubina conjugada, ¿no? La acolia, que es cuando no hay pigmentos biliares, que es esta de acá. Esto es muy típico de personas que tienen obstrucción de la vía biliar, ¿no? Hay acolia, esas blancas o pálidas. El prurito es también muy típico cuando tienes elevación de las sales biliares. Puede ser con aumento de la bilirrubina, no siempre el paciente está ictérico y puede tener colestasis. Y pueden haber algunos síntomas asociados que te van a permitir orientar tu diagnóstico. Por ejemplo, la fiebre, ¿no? Si la fiebre acompaña a un cuadro de ictericia, hay que pensar que puede ser un tema de hepatitis, por ejemplo, viral. Si acompaña el dolor en el hipocondrio derecho, hay que pensar que pueden ser cálculos de repente biliares. Si te acompaña la pérdida de peso, pues hay que pensar de repente en algún tumor o alguna enfermedad maligna. La astenia es un síntoma más inespecífico, ¿no? No te orienta mucho, puede estar presente en una hepatitis, en una cirrosis, en un tumor. Entonces son algunas manifestaciones clínicas que pueden estar asociados a cuadros de ictericia. En los pacientes con enfermedad hepática también hay que buscar, ya si estamos pensando en una enfermedad hepática crónica, buscar, por ejemplo, estas arañitas vasculares, que son indicadores de cirrosis, la presencia de un vaso grande, la presencia de hematomas, que indican alteraciones de la coagulación, la presencia de santomas, que son estos depósitos de grasita en la piel, la presencia de ascitis, ya nos habla de una enfermedad hepática más avanzada, el eritema palmar, que también es una característica de los cirróticos, la hepatomegalia, que puede ser asociada a una hepatitis aguda o una enfermedad crónica también, y el estado neurológico, que les hace pensar en un paciente que pueda tener cirrosis hepática. Entonces, en cuanto a qué analizar o qué solicitar en un paciente con ictericia, entonces, estas de acá son las llamadas pruebas de función hepática o pruebas hepáticas, ¿no? La bilirrubina total y fraccionada, las transaminasas, AST o TGO, ALT o TGP, la fosfatasa alcalina y la GGTP o GGT, el hemograma y un tiempo de protrombina. Entonces son algunos laboratorios básicos que tú pides cuando estás pensando en tu paciente por qué tendrá ictericia. Entonces, con tu dosaje de bilirrubina, ya puedes tú saber qué tipo de hiperbilirrubinemia tiene, si es indirecta o si es directa. Si digamos, tu paciente tiene bilirrubina total en 20, con 15 de esos 20 es bilirrubina indirecta y 5 bilirrubina directa, obviamente vas a pensar que lo más probable es que sea un problema prehepático, ¿no es cierto? Si a ese paciente le haces su hemograma y lo encuentras con una anemia severa, casi con eso ya confirmas tu diagnóstico, que es una anemia hemolítica de repente con una ictericia prehepática. Pero ¿qué pasa si le haces las transaminasas y las encuentras elevadas? Las transaminasas te van a indicar muerte de hepatocitos, daño de hepatocitos. Entonces van a estar elevadas si es que tu paciente tiene daño hepatocelular. Le haces también fosfatasa alcalina y GGTP a tu paciente. Si las encuentras elevadas, eso te indica colestasis. Colestasis. ¿No? Puede ser poshepática. Puede ser hepática también la colestasis, pero la fosfatasa alcalina y la GGT te indican daño de alguna parte de los conductos biliares.
El hemograma, ya les mencioné, les va a permitir evaluar si el paciente está anémico y la anemia es frecuente en el caso de la ictericia prehepática por anemia hemolítica. Y el tiempo de protrombina es una prueba de función hepática. El paciente con cirrosis hepática, por ejemplo, va a tener una alteración del tiempo de protrombina. Entonces, le sirve para eso. Entonces, son análisis generales que ustedes pueden pedir en una persona en la que están estudiando ictericia. ¿Y cómo lo van a interpretar? También esto es importante. Y es general y es básico, pero son cositas que tienen que saber. Si es un trastorno hemolítico o prehepático, lo que más va a estar elevado es la bilirrubina indirecta. Y si es un problema prehepático, no tienen por qué estar elevadas ni las transaminasas, ni la fosfatasa, ni la GGTP. Tienen que estar normal, normal. Entonces, el tener solamente la bilirrubina indirecta elevada les habla como un ejemplo, podría ser la anemia hemolítica. Pero si ustedes hacen el dosaje de la bilirrubina y la elevación es mixta, o sea, tiene tanto alta la bilirrubina directa como la indirecta, le hacen también las transaminasas y las tiene altas también, bien altas, 3 flechitas bien altas. Le hacen también la fosfatasa y la gamma y la tiene un poquito alta, una flechita. Este patrón es muy típico de una hepatitis, por ejemplo. Pero si al paciente ustedes les hacen la bilirrubina y es muy a predominio directo, le hacen las transaminasas y están un poco altas, pero la fosfatasa y la gamma están muy altas, esto es muy típico de algún problema obstructivo que podría ser una coledocolitiasis. Entonces, esta tablita también es bien práctica porque son las causas más frecuentes de estas ictericias. Y eso es bien general. ¿Que pueden haber variaciones? Sí. Claro, nunca hay que tomarse todo tan a rajatabla, pero esto es lo más habitual. Acuérdense bien esta alteración de bilirrubinas y acuérdense este patrón de comportamiento de las transaminasas y la fosfatasa alcalina. Y eso es en cuanto a la ictericia. Lo más importante es que ustedes hagan bien su orientación diagnóstica laboratorial. Pueden pedir algunos otros exámenes, sí, pero eso ya es un poquito más complementario. Por ejemplo, si ustedes tienen tu pacientes con ictericia y todavía no te queda claro cuál es el problema, tienes que pedir algún estudio de imágenes. El examen más sencillo, más a la mano, barato, fácil, es la ecografía. Entonces le pides una ecografía. ¿Qué puedes ver? De repente le haces la ecografía, como en este ejemplo, y ves un hígado chiquito que parece cirrótico. Ves que tiene líquido libre. Entonces ya puedes hacerte una idea de que la causa de esa ictericia probablemente sea hepática, probablemente sea cirrótico, y la ictericia es consecuencia de su enfermedad. O de repente le haces una resonancia. Y en la resonancia ves esto, ¿no? Piedritas en la vesícula, piedritas dentro del colédoco, bastantes piedritas. Y ya te explicas que la ictericia en este paciente debe ser obstructiva por cálculos en el colédoco. Puedes también pedir algunos análisis de autoanticuerpos o serologías virales. Por ejemplo, si estás sospechando que es una hepatitis B o C, le pides anticuerpos contra la hepatitis B, anticuerpos contra la hepatitis C. O si sospechas de una hepatitis autoinmune, le pides pues, anticuerpos antinucleares, antimitocondriales y puedes llegar a un diagnóstico. Finalmente también podrías pedir una biopsia, que es un estudio ya más invasivo para ver exactamente qué es lo que está causando ictericia a tu paciente. En esta imagen, por ejemplo, que ustedes ven acá, ven estos puntitos blancos que son bolitas de grasa. Esos son todos los hepatocitos llenos de grasa. Esa es una imagen típica de un hígado graso. Y esta tinción azul que ustedes ven es la presencia de fibrosis. Entonces acá parecemos estar ante un paciente con hígado graso con algunos rasgos ya de tener fibrosis hepática. No parece ser cirrótico todavía porque no tiene nódulos de regeneración. Entonces, esta es la forma, digamos, de enfocar a un paciente con ictericia. ¿Cómo manejas? Bueno, eso como les digo, todavía no es parte del curso, pero ustedes obviamente tienen que tratar de llegar a la causa. Si ustedes llegan a determinar la causa, pues la van a tratar. De repente, si el paciente tiene una hepatitis C crónica, le pueden dar antivirales. O si el paciente tiene cálculos, lo pueden mandar a operar. O si después de hacer toda su evaluación se dan cuenta que lo que tenía era una toxicidad por fármacos, le suspenden los fármacos.
¿Cómo lo pueden tratar? Siempre los pacientes que van al consultorio de hígado están buscando que uno les dé una receta. ¿Pero qué puedo tomar, doctora? Te dicen, ¿no? Pero en realidad para el hígado no hay muchos medicamentos que dar, ¿eh? No hay mucho. Entonces lo que hacemos son las medidas de soporte. Hay que hidratarlo bien al paciente, hay que alimentarlo bien al paciente para que se recupere. Y si es que tiene prurito, por ejemplo, el prurito es un síntoma asociado a la colestasis, pueden dar algún medicamento para ayudarle, puede ser un antihistamínico o algunos medicamentos que se usan para el prurito. Y si el paciente ya tiene cierto daño hepático, tienen obviamente que ustedes advertirle al paciente que tiene que evitar las sustancias que le puedan hacer más daño, como el alcohol, por ejemplo, o tomar paracetamol a dosis altas, porque le pueden acabar de dañar más su hígado. Entonces, esto era en cuanto al tema de ictericia. La ictericia es un signo clínico. La ictericia de por sí no es una enfermedad, es una manifestación de algo. Ojo con la fracción de bilirrubina que está aumentada. Eso les va a orientar a ustedes para el tipo de alteración que tiene, para el diagnóstico. La bilirrubina indirecta y la directa. Acuérdense bien de eso. Y hacer un enfoque sistemático del paciente, no solo clínico, sino también bioquímico. Y si es necesario alguna imagen, nos va a permitir llegar a un diagnóstico para poder tratar a nuestro paciente. Entonces, esto era en cuanto al tema de ictericia, que es un tema bonito, es breve, porque la parte que les toca aprender a ustedes ahorita es sencilla. Y si quisieran hacer alguna pregunta, chicos, antes que se duerman. Y se durmieron. Muy tarde hemos hecho la clase, chicos. Bueno, si no tienen preguntas, yo no sé cómo es. Yo estoy ahorita con un grupo de ustedes en prácticas. Creo que va a ser el único grupo que va a estar en gastro. Bueno, pero igual si tienen ustedes, si quieren conocer el servicio, si quieren, si no, de repente no les toca su práctica en gastro al resto, pueden acercarse cuando ustedes deseen. El doctor Chávez y yo estamos siempre dispuestos a ayudarlos, a orientarlos si quieren ir un día que no les toca o una tarde que no les toca y si de repente estamos programados para que puedan ver cómo funciona un servicio de gastro, ¿ya? Porque creo que algunos hacen su práctica en medicina. Entonces, sí, siempre es bueno que se den su vueltita por gastro para que vean todo lo que hay, todo lo que hacemos. De repente a alguno le interesa gastroenterología, ¿no? Para que vaya conociendo. Bien, chicos. Entonces, si no tienen preguntas, Muchas gracias, doctora. los dejo que descansen. Ya, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora.